Rodando. Sonido. Rodando. Claquetax. Escucha antes de votar. Escena 1, toma 6. Gracias. 3, 2, 1, cuando quieras. Y quiero que volvamos a este tema de el presidente como suprema autoridad administrativa. ¿Y esto por qué? Porque a veces suena menos llamativo que hablar de un congreso, de una constitución, pero aquí es donde podemos ver realmente reflejado el poder. Totalmente. Es que la administración es el Estado en la vida de la gente. Dame ejemplos, profe. Por ejemplo, en la salud, en la educación, en la vida cotidiana. Lo que hablamos ahorita de la conducción. Entonces, si tú puedes o no puedes llevar la licencia, o si, por ejemplo, te pueden multar si llevas la placa de determinada manera. Todo eso son decisiones administrativas que afectan tu vida cotidiana. Y acá es donde aparece este tema de las superintendencias, donde no todas funcionan igual, porque depende ya de ese régimen legal y el sector al que pertenece. Pero en general pues son esas piezas técnicas de inspección, vigilancia y control, y en este caso pues la ley 489 lo que hace es ubicarlas dentro de la estructura de la administración nacional y explica que cumple esas funciones de inspección y vigilancias dadas directamente por esta ley y por delegación presidencial autorizada. Ok, entonces cuando un candidato habla de abusos empresariales, de salud, de servicios públicos, uno realmente lo que se debe preguntar es, ¿y entonces este candidato qué va a hacer con estas entidades de vigilancia? Exacto, porque no basta con decir vamos a vigilar, sino con qué capacidad se va a hacer esto, con qué capacidad técnica, además que con qué independencia, con qué datos, con qué sanciones y pues con qué personal, que también es muy importante. Esa pregunta es porque justamente esa es la clave de saber si un candidato puede o no puede cumplir con sus promesas. Es la implementación administrativa. Lo que el presidente o el candidato presidencial propone, ¿se puede implementar administrativamente? Ahí está la cuestión del asunto. Sí, y ahí tiene límites, y yo creo que también eso depende mucho en, digamos, el tema de que no solo necesita las ideas como tal, sino también necesita el Estado, necesita la fuerza y necesita la cooperación de todo el órgano gubernamental, de todo el órgano administrativo para poder ejercer esas funciones que nosotros queremos que hagan, ¿no? Que al fin y al cabo es hacer cumplir la ley, implementar los mecanismos para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos y también pueda vigilar las entidades que nos están ejerciendo o nos están dando nuestros derechos o nos están otorgando a nosotros también nuestras obligaciones. Eso es fundamental y que quede como clave de nuestro episodio. El presidente no solamente debe prometer, sino debe garantizar que la administración cumpla con lo que él dice que se debe hacer. Exacto. Perfecto, listo. Ahora yo tengo una pregunta y mi parte favorita. Dígamelo. ¿Quién limita al presidente y quién le pone freno? En este caso, pues el Congreso de la República, donde lo que hace es ejercer el principal control en una democracia occidental, como lo es el control político. Uf, sí, eso es muy importante. La verdad, nosotros, hablando desde el término de ciudadano a pie, como lo somos todos, la verdad, yo siempre pienso en quién le va a poner sus frenos al presidente, y diríamos que podría ser tanto el Congreso de la República, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en ejemplos muy mínimos como lo hemos visto anteriormente. Y es, por ejemplo, las demandas que hubieron frente al aumento del salario mínimo. Eso fue conocimiento del Consejo de Estado, y aunque de pronto por temas de pronto ya constitucionales y de adquisición de derechos se mantuvo ese salario mínimo, a la vez el Consejo de Estado lo que hizo fue decir no, ese salario mínimo a lo mejor no estaba acorde a las condiciones económicas actuales del país, y de alguna u otra forma hizo reflejar su peso e hizo saberle al presidente que tiene pesos y límites dentro de esto. También algo que quisiera aclararles, que digamos, no sé, un ejemplo, hace poquito también ordenaron que varias personas que estaban judicializadas, digamos, fueran gestores de paz. Más allá del tema político que quiera decir eso,
la verdad me parece muy bueno que el Consejo de Estado le hubiera dicho no, mire, usted no tiene la potestad de inmiscuirse en temas judiciales, lo que veníamos mostrando anteriormente, usted no tiene la posibilidad de inmiscuirse en las relaciones de la rama judicial o llegar a desacatar órdenes de la rama judicial porque usted tiene unas limitaciones y unas limitaciones bastante claras. Eso que dicen es clave. Yo creo que valdría la pena resaltar como esos dos tipos de control que plantean. Hay un control político que ejerce el Congreso de la República y un control judicial que ejercen las altas cortes. ¿Y en qué se distinguen? El control político es el que tiene justamente esa naturaleza de discusión ideológica en la cual se plantean o se transmite al presidente de la República una réplica o una oposición fundada en lo que yo pienso. Yo pienso que el presidente está mal, yo me lo enfrento y lo llamo a los ministros a control político en el Congreso y les digo hasta de que se van a morir. Y el control judicial, que es el control que en teoría debe estar sometido únicamente a la Constitución y a la ley. Es la clásica imagen de la diosa Temis con los ojos tapados, debe actuar con total imparcialidad. Ahí lo difícil es trazar la línea, porque en una democracia, y sobre todo como quienes ejercen tanto la función judicial como la función legislativa, como la función ejecutiva, son seres humanos que también piensan, tienen ideas, tienen creencias, etcétera. ¿Cómo se coloca la línea entre control judicial y control político? O sea, también cuando una decisión judicial sí es mera aplicación de la Constitución y no pasa a ser una imposición política o una decisión fundada en la ideología de la persona que dicta la decisión judicial. Eso enclara esos dos controles. Pero también la Constitución política prevé otros controles. Por ejemplo, los órganos de control. Por ejemplo, el Ministerio Público. Entonces ahí está la Contraloría, está la Procuraduría, está la Defensoría del Pueblo y también estamos los actores ciudadanos, ¿no? Están los medios de comunicación, está la ciudadanía en general, son otros tipos de control que también controlan al presidente de la República. En la teoría todo suena muy bien, pero no todos los medios de control son iguales, o mejor dicho, no todos funcionan bien. Es real que trazar la línea entre controlar la función del gobierno o entorpecerlo es muy delgada y es muy importante delimitar esto. En efecto, algunos controles pues son jurídicos, otros políticos, otros sociales, donde pues el Congreso lo que puede hacer es ese control político. En el caso de la Corte Constitucional lo que hace es revisar, entre otras cosas, decretos legislativos, de estados de excepción en este caso. Los jueces lo que hacen es proteger los derechos, la Procuraduría, la Contraloría y pues la Fiscalía tienen como esas competencias propias y pues lo que hace, entre otras cosas, entre otros entes, pues lo que hace la prensa es investiga y la ciudadanía lo que hace es pues vigila, protesta, vota y denuncia. Exacto, o sea, ahí es clave entender que el presidente no está solo en el tablero de ajedrez. El presidente tiene una ficha en el tablero, pero no es el único que actúa. Actúan muchas entidades, muchas actúan bien, otras no tanto. Entonces es importante como también tener ese panorama del Estado en su totalidad para poder saber qué se le exigía, quién se le exige dentro del Estado. Bueno, pero una ficha enorme en el tablero de ajedrez. Exactamente, una ficha muy grande y además de un poder que no le pertenece a él, sino que le pertenece al pueblo que lo elige. Pues la verdad, eso es una imagen que sirve mucho para entender el sentido en qué valoramos cada vez que elegimos un representante y también en el sentido en qué es lo que nosotros queremos y necesitamos, también teniendo en cuenta sus limitaciones claramente. Exacto, y eso me prepara para la siguiente pregunta, y es, en Colombia la figura presidencial siempre ha tenido una importancia muy grande, siempre hablamos del presidente de la República como alguien con un poder constitucional importante. Entonces mi pregunta ahí sería, o hablemos de ese tema, ¿por qué el presidente de la República tiene esa importancia en nuestra Constitución? Bueno, pues en general aquí toca historia y historia pura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después de la independencia como tal, cuando se fundó el Estado colombiano, surgieron varios inconvenientes frente a quién iba a ser ese representante del Estado y quién iba a ser ese guía del Estado, el cual iba a permitir generar unos lineamientos, unos parámetros, unos proyectos para que, digamos, no hubieran tensiones, las cuales a raíz de nuestra independencia después de 1819, pues no surgieran esas tensiones que surgieron como el federalismo o el capitalismo, sino generar una unidad en el gobierno, pues para poder ejercer esas funciones administrativas, los cuales pudiera llevarnos por un buen camino. Entonces podríamos decir que la figura presidencialista nace bajo un contexto político
¿Tiene ansiedad? Bueno, pues yo creo que acá la pregunta central es ¿por qué y desde cuándo el Poder Ejecutivo se volvió tan centralista? Es clave una figura. La figura de Simón Bolívar. La figura del primer presidente, el primer líder de la Gran Colombia. Ay, no, ahí me equivoqué. ¡Corta! Sigo. Bueno, Ahí nos empiezas saltamos. con Simón Bolívar. Simón Bolívar.